Buen día, hermanos, ¿cómo están? Es un gozo, ¿no?, poder estar de nuevo compartiendo entre hermanos este tiempo de cantos, las canciones que cantábamos, también muy lindas, los salmos. Esta semana, justo cuando estudiaba este salmo, el Salmo 3 que vamos a estar hablando hoy, hay muchos versículos paralelos que me llevaban a otros salmos que de chico también cantaba. Y me era casi imposible leerlos en vez de cantarlos. Los conocía tanto en canciones y son muy lindos, la verdad, que esos salmos, ¿no? Así que vamos a tener una palabra de oración antes de arrancar con la predicación. Padre amado que estás en el cielo, gracias, Padre, te damos porque nuevamente, Señor, en tu fidelidad, en tu misericordia, Señor, en tu bondad, podemos estar en este lugar, Señor, tan precioso, escuchando, Señor, tu palabra, Señor, teniendo comunión unos con otros, aún cantándote salmos que impactan tanto en nuestras vidas, que no son solo canciones lindas para cantar, tienen una teología tremenda, tienen verdades, Señor, que mueven todo nuestro ser, Padre, nos animan a alabarte, Señor, por la confianza que tenemos en ti, Padre. Señor, quiero rogarte en esta mañana que obres en el corazón de todos los que estamos aquí, Señor, obra en sus oídos, Padre, en nuestra voluntad también, Señor, que podamos someternos a las verdades, Señor, a las que vamos a estar expuestos. Señor, te pido que pueda hablar de parte tuya, que pueda hablar únicamente tu palabra, no mi consejo, porque mi consejo es necio, Señor, es inestable. Señor, quiero hablar únicamente lo que tú estás hablando en este salmo, Padre. Ayúdame, Señor, a ser fiel mensajero, Señor, de tu palabra. Y a su vez, Padre, que mis hermanos puedan estar atentos, Señor, que no haya distracción, y aun si la hay, Padre, que puedan luchar para no distraerse, Padre. Cualquier distracción que haya no tiene absolutamente nada de trascendente como para que prestemos el oído, la mirada, Señor, sino que tu palabra que se predica desde aquí, Señor, es lo más importante, lo más valioso, Padre, que tenemos y tenemos que prestar atención, Padre. Ruego a ti, Señor, por cada uno de nosotros y que pueda, Señor, estar obrando en nuestras vidas, Padre. Gracias por este día, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Bien, como dije, vamos a estar estudiando el Salmo 3 en esta mañana. Gabriel la semana pasada mencionaba algo en cuanto a la importancia de los contextos en los salmos. Bueno, hay salmos en los que no hay ninguna referencia en las que nos podamos apoyar firmemente, ¿no?, en cuanto al contexto, pero hay muchos que sí, y justo este salmo es uno de esos, y de hecho es el primer salmo que tiene esa referencia, ¿no?, en cuanto al contexto de por qué se escribió, en qué circunstancia, para qué se escribió también. Y vamos a, antes de pasar al Salmo, ¿no?, también ver, ¿no?, cómo los domingos anteriores, en el primer Salmo, veíamos, ¿no?, ese contraste entre el creyente y el inconverso, podría decirse, ¿no?, entre el bienaventurado, ¿no?, y el hombre malo, ¿no? Pero a su vez en el segundo Salmo veíamos cómo ese bienaventurado se somete al señorío de su Señor, al señorío de su Cristo, ¿no? Y David escribe, el salmista, escribe el Salmo 2, ¿no? El reino del ungido de Jehová, tiene ahí mi título, ¿no?, de ese salmo, pero que en realidad todavía no había venido ese Cristo que estaban esperando, pero ya lo estaban esperando, los bienaventurados estaban esperando, ¿no?, y eran bienaventurados en confiar en esa promesa de Dios, ¿no? Ahora, este capítulo 3 tiene un poco que ver con esos dos capítulos, con esos primeros dos salmos, ¿no? Porque te va a decir, mientras esperás
a tu Mesías. Obviamente nosotros no lo estamos esperando como en aquella oportunidad. Hoy lo estamos esperando para que Él venga y reine, ¿no? Y nos libre, ¿no? de este mundo, ¿no? Pero mientras estamos en este mundo va a haber aflicciones, ¿no? Va a haber conflictos, y tenemos que seguir confiando de la misma manera que se hace en los primeros 2 salmos, ¿no? En la venida de ese Cristo, ¿no? Tenemos que estar confiando en que Dios nos va a salvar, ¿no? Y para empezar ahí el Salmo 3, no el título que está seguramente en negrita en tu Biblia, sino el más chiquitito que aparece abajo de ese título. Arranca así el Salmo, ¿no? Y dice: Salmo de David cuando huía de delante de su hijo Absalón. Y no sé cuánto tiempo vamos a pasar, pero vamos a pasar un tiempito, primero aclarando lo más que se pueda, ¿no? Sin ser tan extenso en cuanto al contexto de este salmo. Y ese contexto lo encontramos ahí en 2 de Samuel, capítulo 15, versículo 13, dice así. 2 de Samuel, capítulo 15, versículo 13. Y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Y los siervos del rey dijeron al rey: he aquí tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decida. Bueno, específicamente eso es lo que nos está enseñando el Salmo en esa inscripción, ¿no? Ese es el momento en el que está pasando David, ¿no? Y en que empieza a pensar para escribir este Salmo. Pero tendríamos que ir un poquito más atrás, inclusive, para darle un poquito más de contexto a esto, ¿no? Y podríamos ir al capítulo 11 de 2 de Samuel, ¿no? Perdón, al capítulo 12. En el capítulo 11 está cuando David peca con Betsabé, y es ahí donde quisiera arrancar muy rápidamente, ¿no? Bueno, todos sabemos, ¿no? Cuando todos los reyes estaban yendo a la guerra, David se quedó, vio a una mujer, la cual era Betsabé, la miró, la deseó y la tomó para sí, ¿no? Se acostó con ella, tuvo intimidad. Y David quiso esconder esto. De hecho, no es que quiso, lo escondió por mucho tiempo, casi 1 año estuvo escondiendo esto, hasta que el profeta Natán de parte de Dios viene y lo amonesta a David y lo confronta, ¿no? Con una historia, ¿no? Como la que conocemos, y David ahí recién confiesa su pecado. Pero aún así, en esa confesión, y aunque estaba arrepentido el rey David, eso no iba a dejarlo sin consecuencias por su pecado, ¿no? Y ahí en el versículo 12 del capítulo 12 de 2 de Samuel dice: porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Dice. El versículo 11 dice, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, ¿no? Es tremendo, ¿no? Lo que le está diciendo acá el profeta de parte de Dios mismo, ¿no? A David. Él estaba arrepentido, pero iba a haber consecuencias, porque él lo hizo en secreto. Y no sé si recuerdan que el problema acá fue que David menospreció la palabra de Dios, termina diciendo en toda esta historia. Ese fue el punto central: menospreciar la palabra de Dios, no temer a su palabra, no temblar ante su palabra. Entonces, ¿qué iba a venir? Mal sobre él, pero de su misma casa, ¿no? De su misma casa iba a levantar todo el mal contra Moisés.
y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá a la vista de todos, ¿no? Porque lo hiciste en secreto. Ahora, como conocemos, lo primero que pasó con David, bueno, fue que ese bebé que había nacido de Betsabé murió, ¿no? La primera calamidad que le viene a David, ¿no? En ese tiempo. Pero después, ahí en el capítulo 13, vamos a ver la historia de Amnón y Tamar, ¿no? Este Amnón que se enamoró de su media hermana, ¿no? Pero su hermana no quería saber nada, entonces fue contra ella y la violó prácticamente, ¿no? Lo que dice el pasaje. Entonces otro hijo de David, Absalón, ¿no? Se vengó de su hermana y fue y mató a Amnón. Desgracia tras desgracia, ¿no? En las familias de David, ¿no? Como estamos viendo, ¿no? Y tan rápidamente, ¿no? Como te lo cuenta acá estos pasajes, ¿no? Una tras otra le venían pasando, ¿no? Entonces Absalón se venga y huye de la presencia de David, se va lejos, ¿no? Entonces ahí ya empieza todo la caída de David, ¿no? Y David, recordemos, en este momento él estaba por así decirlo, hablando del reino, en su máximo esplendor. Él controlaba una muy grande parte de lo que era el reino, ¿no? Todo el reino, pero era lo máximo que se expandió ese reino hasta ese punto, ¿no? Estaban pasando un momento como país, como nación, digamos, o sea, eran el primer mundo, no había otro país, otra nación como Israel. Y ahí empieza la caída de David, ¿no? Ahí empiezan las aflicciones de David. Y ya en el capítulo 15 de este mismo libro, ahí vamos a ver la rebelión de Absalón, cómo él se rebela. Cuando él vuelve, ¿no? a Israel, empieza a hacer un trabajo político, por así decirlo, ¿no? Era un político tremendo, ¿no? El político ejemplar que hoy conoceríamos, ¿no? Se paraba enfrente en el camino a un costado, pero en la puerta de la ciudad. Entonces todos los que venían a consultar al rey, él le decía, no, pero el rey no tiene tiempo para vos. Pero si yo fuese rey, yo te ayudaría, yo haría esto con vos, yo lo otro. Inclusive hallaba gracia, ¿no? En esas personas, porque querían hacerle reverencia, y Absalón decía, no, vení, dame un abrazo, un beso, ¿no? O sea, bien político era el tipo, ¿no? Y para colmo dice que su aspecto también era llamativo, él era hermoso. Decía, se estaba ganando el corazón de la gente Absalón, ¿no? Todo para derrocar a su padre. Y vemos que no fue corto el tiempo que lo hizo, ¿no? Fue por 4 años que hizo esto, que estuvo endulzando el oído, endulzando el corazón del pueblo de Israel, de muchos de los dirigentes también, ¿no? Ahí podríamos leer, ¿no? del versículo 1 al 17 rápidamente. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía el rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, ¿quién me diera por juez, quién me pusiera por juez en la tierra, para que viniesen a mí todos los que tienen pleito, negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Y al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey, yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús, en Siria, diciendo, si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo, ven en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo, cuando oigáis el sonido de la trompeta diréis, Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén convidados por él, los cuales iban en su sencillez, sin saber nada.
Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Aitofel Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo. Y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Y bueno, el versículo 13, 14 y el 15 ya lo leímos. Vayamos al 16 del capítulo 15. El rey entonces salió con toda su familia, 16, en pos de él, y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Y salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía y se detuvieron en un lugar distante. Claro, acá lo que hace David es se va porque no quiere que se empiece una guerra civil dentro del pueblo de Israel. Él entendió que estaba todo el pueblo en contra suya ya. Entonces lo único que le quedaba es agarrar a sus más cercanos y huir, porque si se quedaba ahí en ese momento iba a ser derrotado, porque estaba todo el pueblo ya con Salomón. 4 años estuvo, ¿no?, robándole el corazón del pueblo a David, a Absalón. El versículo 23 dice: y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente el torrente de Cedrón. Asimismo pasó el rey y todo el pueblo pasó al camino que va al desierto. El versículo 30. Y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Y dieron aviso a David diciendo: Aitofel está entre los que conspiran con Absalón. Entonces dijo David: entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Aitofel. Cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, he aquí Usai, arquita, que le salió al encuentro, rasgado sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Ya a este punto la imagen que nos describe Samuel de la vida de David, lo que estaba pasando, es terrible. Es despojado de su reino, despojado de su palacio. Aitofel, su consejero, uno de los que más fieles tendría que haber sido a él, lo traicionó, ¿no? Más adelante ahí vamos a ver que el arca del pacto, cuando los levitas estaban por llevársela a David, él le dice: no, déjenla ahí, tal vez el Señor se apiade de mí y pueda volver a verla, pueda volver a Jerusalén, pueda verla y pueda estar dentro del tabernáculo también, ¿no? Entonces ahí es donde David clama, dice: por favor, Señor, hacé necio el consejo de Aitofel. Y vemos un detalle ahí que es un detalle bastante importante, ¿no? El versículo 32 dice: cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar, he aquí Usai arquita, que le salió al encuentro, rasgado sus vestidos y tierra sobre su cabeza, ¿no? Vamos a ver más adelante también en el pasaje que Usai era el que usó David. No, a mí acá no me servís, le está diciendo David a Usai. No, andá ahí con Salomón y hacete el consejero de él también. Así me vas a rendir más, me vas a ayudar más que estando acá conmigo, ¿no? El versículo 16, el capítulo 16, versículo 5, dice: y vino el rey David hasta Bahurim, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos de David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei, maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso, Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí, sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijo de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová se lo ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: he aquí, mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho.
O sea, está en una tristeza profunda David ya para este punto. O sea, no, mi hijo me está traicionando. ¿Qué me voy a enojar con este hombre que maté a toda su familia? O sea, es lo más obvio, está pensando David. No, déjenlo, ya está, no quiero hablar de esto, déjenlo nomás. El Señor se lo permitió. O sea, el Señor está permitiendo que esta persona me esté maldiciendo. Déjenlo, no quiero perder tiempo y pensamientos con esto, está diciendo David. Y el versículo 12 dice, quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. Y el rey y todo el pueblo que con él estaba llegaron fatigados y descansaron allí. Y Absalón y toda la gente suya, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén y con él Aitofel. O sea, es tremendo, ¿no? David descalzo, caminando, con todo lo que está dejando atrás ya perdido, con la cabeza agachada, cubierta. O sea, una señal de tristeza profunda. Y para colmo le sale un hombre a molestarlo todo el camino, angustiando su alma, ¿no? Y es en este punto que el salmista dice, bueno, quizá Dios lo mandó y tal vez en algún momento me va a dar una bendición por haber soportado todo este agravio que me está haciendo este hombre, ¿no? Ahí el versículo 23 del mismo capítulo dice, veíamos, ¿no? Cuando David ya llegaba al monte, ¿no? Todo el ejército de Absalón se metió ya a Jerusalén, ¿no? Y con él dice Aitofel. Y el versículo 23 dice, y el consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Aitofel, tanto con David como con Absalón. O sea, lo que diga Aitofel se iba a tomar a rajatabla. O sea, más perdido no podía estar David en este punto. Estaba triste, angustiado. Sus adversarios se habían multiplicado, su propio hijo lo estaba traicionando y encima su consejero, pareciera que el mejor consejero del mundo, porque todo lo que de él decía se hacía. Indudablemente le va a aconsejar a Absalón que haga algo para de una vez por todas derrocar el reino y quedarse con el reino. Así en este pozo estaba David el rey, ¿no? Versículo 1, capítulo 17. Entonces Aitofel dijo a Absalón, yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá y mataré al rey solo. Así haré volver a ti todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre. Y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Y dijo Absalón, llamad también ahora a Usai arquita, para que así mismo oigamos lo que él dirá. Y el versículo 16 del mismo capítulo dice, por tanto enviad inmediatamente y dad aviso a David diciendo, no te quedes esta noche en los vados del desierto, sino pasa luego el Jordán, para que no sea destruido el rey y todo el pueblo que con él está. Del versículo 1 al 5 vemos todo el consejo que da Aitofel, ¿no? O sea, vos querés la vida de un hombre nomás, Absalón. Entonces me voy a armar de un grupo, voy a ir, lo voy a matar y te voy a dar la buena nueva y ya está, listo. Esto le pareció bárbaro a Absalón. Pero dijo, bueno, esto está bueno, pero a ver qué dice este Usai. Bueno, y él distorsionó, ¿no? Ahí el consejo y le dice, no, eso está bueno, está re bien ese consejo que te dio Aitofel, pero mejor sería que te armes de un buen ejército y que vos mismo vayas a matar, ¿no? Que vos mismo vayas a sacarle la vida a David. Y claro, esto a Absalón le gustó más todavía, ¿no? El hecho de él mismo ser reconocido, el que mató al rey, y ahora por eso él está usurpando ese trono, ¿no? Entonces aceptó equivocadamente, ¿no? ese consejo de Usai, pero que fue la providencia de Dios, ¿no? Y que Usai lo hizo obviamente a propósito, ¿no? Porque sabía que si esa misma noche ellos iban contra David, David no tenía chance
de quedar vivo, ¿no? Entonces, ahí mismo Husai manda avisar, ¿no?, a David que no te quedes esta noche en los vados del desierto, si no pasa luego al Jordán, para que no sea destruido el rey y todo el pueblo que con él está, ¿no? Entonces, esto es más o menos el contexto en el cual se escribió este Salmo 3, ¿no? Y es terrible, ¿no?, pensar que en este punto, tal vez, y muchos dicen que es el momento más oscuro de la vida de David, porque después de que Dios lo exaltó a lo más alto en el reinado, después de su pecado fue en caída libre, pero este es el punto más bajo, ¿no? Todo lo que hemos contado ya, que pasó con su familia, de su propia familia vino todo el mal, pero ya a este punto su hijo lo traiciona, lo quiere matar, quiere hacerse con su reino, ¿no? Quiere destruir todo lo que David había hecho. Sus cercanos lo traicionaron, incluso muchos de sus servidores, muchos de su ejército. El pueblo ya estaba volcado a Absalón en su corazón, ¿no? Él está triste, en el camino lo persigue un hombre que lo va maldiciendo, ¿no? En cualquier momento, o sea, este es el momento perfecto para dar vuelta y tirar la toalla. Pero ¿qué hace David? Nos deja un regalo tremendo, nos deja un salmo, ¿no? En este tiempo, en este momento, cuando él escribe un salmo, ¿no? Y sé que tal vez fue media larga la introducción, pero es muy oportuno, ¿no?, el hecho de conocer el contexto de este salmo, porque es un salmo hermoso, y todo lo que va a decir David acá tiene una trascendencia tremenda, ¿no? Los primeros dos salmos, como explicaba Gabriel, podría decirse son introductorios a todos los salmos, pero ya del capítulo 3, del Salmo 3, podemos ver que, bueno, acá arranca el salterio, acá arranca las canciones, la alabanza, ¿no? Y ahora, ¿cómo va a arrancar? O sea, el que compiló, ¿no?, este primer libro de los primeros salmos, lo hizo con un propósito, ¿no? Y uno esperaría, bueno, con alabanza a Dios, con gratitud a Dios, alabando a Dios por sus victorias. No, lo hace con un salmo de lamento. O sea, y no solo del Salmo 3 al 7, vamos a ver que son todos salmos de lamento, esa sección. No sé, ¿cómo se puede arrancar una historia así? O sea, primero me decís que soy un bienaventurado, que tengo que confiar en Dios. Gabriel decía, ¿no?, la semana pasada, que el que se somete al señorío de Cristo no va a ser algo abrumador, va a traer gozo. Pero ya el salmista arranca su historia re mal acá. Y de hecho el salmo es un salmo de lamento. Bueno, que tengamos gozo en el señorío de Cristo, eso no significa que la vida va a ser color de rosa todo el tiempo. De hecho, este salmo, la idea central de este salmo, inclusive, es que las dificultades van a llegar, pero sin importar la forma o tamaño de la dificultad, el bienaventurado puede estar en paz, alabar a Dios y confiar en Él. Les vuelvo a repetir la idea central. Las dificultades van a llegar, pero sin importar la forma o tamaño de la dificultad, el bienaventurado puede estar en paz, puede alabar a Dios y puede confiar en Él, porque Él es el único que puede salvar, ¿no? Ahora, el título de esta predicación le puse las dificultades en la vida del creyente y su confianza. Y vamos a estar viendo en este salmo, ¿no?, cómo es que el bienaventurado, el creyente, actúa ante estos problemas, ante estas preocupaciones, afanes, ansiedades, conflictos en la vida, ¿no? Y lo primero que vamos a ver cómo actúa el bienaventurado, bueno, expone su situación a Dios. Expone su situación a Dios. Y ahora sí arrancamos con el Salmo. Salmo 3, versículo 1. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios.
Una de las cosas que podemos notar en estos versículos es la repetición de algunas palabras o conceptos. Por ejemplo, multiplicado, muchos se levantan, muchos dicen de mí. Tanto la palabra muchos como multiplicado tienen la misma raíz, que da la idea de abundancia. O sea, el salmista no se está reservando nada de lo que le está pasando. Él expone su situación tal cual es. Señor, es mucho esto que está pasando, es demasiado. Ya no puedo con esto, Señor. Se multiplicaron, es abundante este conflicto. Ahora bien, ¿qué es lo mucho? ¿Qué es lo que se multiplicó? Bueno, los adversarios, los que están levantándose contra mí, ¿no? Los que me acechan y rodean para hacerme mal. La situación me sobrepasa, Señor. Y esta expresión que usa David de que se han multiplicado, que muchos se levantan, muchos son los que dicen de mí, es algo recurrente en la mayoría de los salmos de lamento. No es solo cosa de David. Hay varios salmistas que repiten esto mismo. Inclusive, trayéndolo hoy en día, son palabras que el propio creyente también podría decir. Muchas veces que está diciendo que está rodeado de enemigos, de problemas, que lo atosigan por todos lados, que lo abruman. Yo no puedo con esto. No sé qué pasó, Señor, pero la situación se fue de las manos de repente. O tal vez de repente para mí, pero ya no puedo con esta situación. Y a David, claro que le duele todo esto, ¿no? Porque estos adversarios, esos que ahora se oponen a él, eran sus cercanos en el reino, su gente de confianza, muchos de ellos. Y no solo que se oponen de manera política, de palabra. Mirá, ahí dice, mis adversarios. No es solo que ellos querían derrocar su reino, no le querían solo robar su reinado. Dice, muchos son los que se levantan contra mí. El término ahí, levantar contra mí, da la idea de que van por tu vida. O sea, me voy a levantar y voy a ir contra vos hasta que te mate. O sea, no solo querían el reino de David, no solo querían su vida. No lo querían asustar, obviamente. Lo querían matar, ¿no? La situación que se nos muestra es tremenda en la vida de David. Ya en un solo versículo. Pero pongamos atención al versículo 2, que creo que está el punto que David más le duele y más lo aflige. Dice, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Muchos se han multiplicado, mis adversarios, dice el primer versículo. Ellos querían su reino. Muchos son los que se levantan contra mí. Estos quieren no solo mi reino, quieren mi vida. Pero muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación a Dios. Ellos no solo querían derrocar su reino, no querían su vida solamente. Este punto es el que más le duele a David, ¿no? Ellos querían debilitar su fe. Ellos querían que dude de Dios. Y es tremendo como se presenta acá, ¿no? Justo le decía a Gabriel al principio de la predicación, la clase de hermenéutica también me ayudó a ver esto también, ¿no? El hecho de que, no sé si recuerdan los que estuvieron en la clase, que es un paralelismo climático, cada vez va empeorando. Pero vos decís, ya habló de que lo quieren matar. ¿Qué puede ser peor que eso? Bueno, para David hay algo peor que eso. Quieren debilitar su fe, quieren que dude de Dios, ¿no? Ahí la palabra, cuando dice, hablan de mí, literalmente dicen a mi alma. Ese mí es a mi alma, ¿no? O sea, en lo más profundo de mi ser quieren meterse la duda. Me están diciendo cosas que si yo no estaría convencido me las creería, las tomaría como coherentes incluso. Quieren ridiculizar mi fe, la cual está puesta en ti, Señor. Le estás poniendo todo su problema, David, al Señor. Y esta no es la primera vez que David expresa este mismo sentir, o un salmista expresa el mismo sentir. Salmo 42:3, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? 71:10 al 11, porque mis enemigos hablan de mí y los que acechan mi alma consultaron juntamente diciendo, Dios lo ha desamparado, perseguidle, tomadle, porque no hay quien le libre. Salmos 22:7,
Cuantos me ven se ríen de mí, lanzan insultos meneando la cabeza. Bueno, Simei era uno de estos, ¿no? Que lo injuria todo el camino, lo persigue todo el camino molestando, afligiéndolo con sus palabras. Por así decirlo, Simei le está diciendo, te mereces todo lo malo que te está pasando, David, todo, ¿no? Tratando de hacerlo maquinar en su mente, en su corazón, de implantar una semilla de duda en cuanto a Dios. Y a su vez el pueblo mismo, ¿no? Tal vez estaba pensando en la consecuencia del pecado de David, el que ya mencionamos con Betsabé, y cómo detrás de eso vino una tras otra en la vida de David, ¿no? Entonces el pueblo David estará pensando que el pueblo dice esto, ¿no? ¿Qué promesa ni promesa, David? ¿De qué promesa me hablas? Tu reino ya cayó, tus cercanos te traicionaron. ¿Dónde está tu palacio? ¿Dónde están tus carros? ¿Dónde está tu grandeza? ¿Dónde está todo aquello en lo que te podés jactar? ¿Dónde quedó el arca, David? La presencia de Dios no está con vos, le están diciendo. Quedó en el pueblo. ¿A dónde vas a ir ahora? ¿No lo ves? Tu propio hijo te traicionó. ¿Dónde está tu vestimenta real? Estás descalzo, con la cabeza cubierta, caminando por un desierto, llorando sin parar. La única promesa que vas a obtener de parte de Dios, ¿sabes cuál es? Es que se va a levantar el mal de tu propia casa, ¿no? Y que tu prójimo va a tomar a tus mujeres a la vista de todos. Ya está, David, estás rodeado, estás débil. No tenés escapatoria, nadie te va a librar. No vas a encontrar salvación en Dios. Es terrible lo que se está proponiendo acá. Incluso Absalón, el primer consejo que recibe de Aitofel es, bueno, tomá las mujeres que dejó David y acostate con ellas en el techo a la vista de todo el pueblo. Y eso hizo Absalón. Y eso es lo que le está diciendo acá. O sea, es terrible lo que está viviendo David. Ahora, con todo lo que se escuchó, ¿no? ¿Quién no tambalearía en su fe? ¿No? Era muy coherente lo que estaba pasando, todo parece. Todo parecía encajar en que lo que le decían sus enemigos era verdad, ¿no? La angustia que nos presenta, ¿no? Este salmo y el libro de Samuel es terrible. Y claro, el que se queda únicamente mirando el tamaño del conflicto va a tambalear. Miren cuando mandaron a los 12 espías a mirar la tierra, ¿no? Que tenía que conquistar Israel. De esos 12, 10 que dijeron, no, son muy grandes, ¿viste? Son enormes estos tipos. Ya está, listo, son grandes, vámonos a casa. ¿No? Y solo 2 dijeron, sí, está bien, son grandes, son altos, pero ¿no ven lo que es la tierra? Es justamente lo que Dios nos prometió. Es buena, ¿no? Y aparte tenemos la promesa de que la vamos a conquistar. O sea, los gigantes sí pueden estar o no, pero la vamos a conquistar. Pero claro, ellos no miraron al gigante, miraron las promesas de Dios. Y los otros 10 miraron al gigante y dijeron, no, volvamos a casa, no, ni vale la pena esto. Todo el pueblo de Israel, e incluso Saúl, tembló ante el tamaño de Goliat. ¿No? Un ejemplo más extremo tal vez, Pedro mismo, ante la presión de 3 sencillas preguntas, ¿no? Negó a Cristo. ¿No? Pero lo que no están entendiendo, todos los que están en contra de David, ellos no entienden la fidelidad de Dios a sus promesas. Ellos querían debilitar su fe, sí, pero deshonrando el nombre de Dios, diciendo que Dios no puede salvarte de esta. Eso le duele a David, eso le duele a David, porque meterse con su fe es meterse con su Dios, porque su fe está en Dios. Y este versículo termina con un Selah, ahí abajo a la derecha, y hay significados medio encontrados entre escritores, ¿no? Algunos dicen que es para elevar la nota, es un crescendo, y algunos dicen que no, que es para meditar, ¿no? Que es una pausa en la música, para que pensemos en lo que se está diciendo, para que frenemos un poco, ¿no? Entonces pensemos en lo que estamos leyendo acá, ¿no? David acá nos da un respiro. Lo que se dijo es tremendo, ¿no? Pero meditemos un poco en esto, ¿no? Fíjense que David en ningún momento se queja
de la situación. Vos lees y lo único que él hace es pone la realidad de lo que está viviendo. Y de hecho hace lo correcto, porque acude a quien debe acudir. Si leyéramos estos versículos sin las palabras Jehová, sí podía decirse que es una queja, ¿no? Y leámoslo. Oh, cuántos se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación. Claro, al no mencionar el nombre de Dios, te estás hablando a vos mismo, estás hablándole a la situación. Es como decir, pucha, se me perdió esto, o este tipo me la hizo otra vez. Pero desde el primer momento David clama al Señor. Él está hablando con Dios, él está alabando a Dios. Y excepto en el versículo 6, en todos los demás versículos está la palabra Jehová o Dios, o hace alusión a eso. Está lleno de Dios este salmo. El salmista no se está quejando, ¿no? Y David no está haciendo esto. Otra de las cosas que David no hace es minimizar el problema. No niega el tamaño del conflicto, no lo ignora. No, él no está diciendo, bueno, Señor, algún que otro adversario tengo, sí, alguno se levantó contra mí. No, es bastante gente, pero tampoco es un montón, o sea, o sea, se han multiplicado, son muchos los adversarios, Señor. Él no está ignorando, él está diciendo lo que está viviendo, lo que está pasando por su corazón, lo que está experimentando, aún en sus emociones, en su cabeza, lo que lo están queriendo hacer dudar. Hay una frase, ¿no?, que dice, no le digas a Dios cuán grandes son tus problemas, decile a tus problemas cuán grande es Dios. Es una frase que escuché hace muchos años y que me parecía muy linda, ¿no? Pero cada vez que me metía más en el Salmo 3, me parece una falacia. Me parece una falacia total la frase esa. Porque sí, te tenés que acercar a Dios y decirle el tamaño de tu problema. Dios por algo te lo mandó. ¿Por qué le vas a mentir a Dios? ¿Qué le vas a decir a Dios? No estoy enfermo si Él te mandó la enfermedad que estás sufriendo ahora. Él permitió el conflicto. ¿Por qué vas a hablar con tus problemas? Vos tenés que clamar a Dios. Vos no tenés que clamarle a tus problemas. No, vos tenés que saber que Dios es grande. Pero vos tenés que ir a Dios y clamarle. Y exponerle tal cual lo hizo David. O sea, tenés que decirle, mirá, Señor, pareciera que todo está en contra y que estoy listo para caer. Tal vez ya estoy tambaleando, esto ya es mucho para mí. O sea, reconoce sus limitaciones con esto. Reconoce que depende de Dios, ¿no? Y que debe rogar a Dios por esto, porque aún esto puede estar tratando de apuntar directamente a sus convicciones. Hermanos, si hay algo que quiero que queden claro, ¿no?, en este punto, que no es piadoso guardarse los problemas para uno mismo. No se trata de ignorar los problemas, de minimizarlos, ¿no? Entonces pregúntate, ¿no? ¿Exponés tus situaciones difíciles a Dios? ¿Volcás tu corazón a Dios cuando te encontrás en circunstancias que ya te sobrepasan y está en juego inclusive tus convicciones? No estoy hablando de victimizarse, de uy, pobrecito de mí, lo que me está pasando, esto es mucho, Señor. No. Exponerle tal cual lo hizo David. David le dijo, busca mi reino, busca mi vida, busca mis convicciones. Esto está pasando, Señor, y esto es real. Y se lo clama al Señor. Y el hecho de que aparezca la palabra Dios y Jehová, eso nos da evidencia de que él estaba clamando y no estaba haciendo nada malo. Estaba viendo sus problemas y sí, los está confesando delante de Dios porque Dios mismo también sabe cuáles son sus problemas. Hermanos, no hay nada piadoso en ignorar los problemas, cualquiera sea el problema. Como digo, no victimizarse, pero ponérselo al Señor tal cual son, no mirándonos solamente al problema, mirar a Dios y confesárselo, ¿no? Exponerle esto mismo, ¿no?
Es sencillamente contarle a Dios lo que Él ya sabe que está pasando, ¿no? Y esto inclusive puede ser muy provechoso si se lo hace a tiempo. El bienaventurado no solo expone su situación a Dios para lidiar con el conflicto, ¿no? Sino que en segundo lugar expone su confianza en Dios. Y en primer lugar lo va a hacer confesando y clamando. Versículo 3 y 4. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo, Selah. Ahora David saca la vista de los problemas y se pone a mirar a Dios. Es interesante, ¿no? Porque es un salmo de lamento, y el lamento lo vemos en los primeros 2 versículos, y después pareciera que es todo confianza. Puede ser una mezcla entre los dos, ¿no? Se puede decir que es un lamento porque hay un lamento al principio, pero ahora en adelante va a empezar a mirar a Dios, no se queda mirando el problema. No los va a ignorar, como ya dijimos, pero mira a Dios. Ese más que aparece ahí, más tú, Jehová, o pero tú, ¿no? Es en contraste con los versículos 1 y 2. Los que querían su reino querían matarlo, y todos le dicen que Dios no lo salvará. Pero sabe que Dios mismo es el que lo está cubriendo en este momento. Esta misma imagen de un escudo se usa en el Salmo 7:10. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. El Salmo 18, que lo cantábamos hace un momento, dice: Te amo, Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y mi castillo, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. No es un escudito redondo del que nosotros podemos imaginarnos de alguna película, o el escudo más grande que podamos ver en una película, ¿no? Sino un escudo que lo rodea por todos lados. Está totalmente rodeado por su protector. No hay un lugar por donde pueda entrar fuego enemigo. No solo confiesa que Dios es su escudo, sino su gloria. Y cuando hablamos de gloria hacemos referencia al peso, a honor, a honra, a majestad, a poder, a riqueza. Para resumirlo, ¿no? Y no irnos tanto en la palabra, es lo más importante que tiene David. David está diciéndole a Dios que aunque los demás digan lo que quieran decir y hagan con él lo que quieran hacer, él sigue siendo el más importante en su vida. Él sigue siendo lo más valioso que tiene en su vida. Si tuviera el palacio, si tuviera los vestidos, el reino y todo a su alrededor estaría bien, lo más importante sería Dios. Y ahora que no tiene nada de esas cosas materiales, terrenales, sigue siendo Dios. Dios es lo más importante, es lo más valioso y no lo voy a dejar. Y más importante aún, Él no me va a dejar a mí, y ya lo van a ver. Eso está diciendo David en este versículo. Es tremendo esto, ¿no? A David le dicen: Dios no te va a salvar. ¿Cómo que no? Si Dios es mi escudo, me rodea ahora mismo, y de hecho es lo más importante que tengo. Por más que no tenga nada de lo que pareciera que me da seguridad o cierta confianza, como un palacio, un reinado, una cama, tal vez en este momento que estaba ahí en el desierto durmiendo. Lo más importante es Dios para mí, es lo más valioso que tengo. Él es mi gloria, ¿no? Hay una canción que dice, ¿no? Cuando la noche se aproxima tenebrosa, en elevarle mi oración, mi alma se goza. Siento su paz inagotable, dulce y grata, porque temores y ansiedad Cristo los mata. También elevo mi cantar al cielo, cuando a la tierra baja el negro velo. El sol se oculta, pero queda Cristo. O sea, puede venirse la noche, la oscuridad, las tinieblas, estar abrumado, ¿no? En lo más profundo del conflicto, pero queda Cristo, dice esta canción. Pero tengo a Dios, está diciendo David. Dios es mi gloria.
Este tiempo de aflicciones, hermanos, incluso nos ayudan a recordar en quién nos debemos gloriar y a su vez exponen lo que realmente era lo más importante para nosotros, si Dios o cosas terrenales. Tal vez no te está persiguiendo tu hijo, como lo está haciendo acá, pero tenés otro tipo de conflictos, tal vez con personas también, tal vez tu cónyuge no quiere saber nada con Dios, tal vez tu hijo no te quiere matar, pero se rebela contra vos, no sabés cómo hacer, tal vez en tu trabajo hay problemas, tal vez tenés otro tipo de problemas como la salud, ¿no? En lo que nos aferramos tanto muchas veces, como si no fuese variable la salud, ¿no? Pero ahí está David diciendo, ante la hora más oscura de su vida prácticamente, el Señor es mi gloria, me puede faltar todo, el Señor sigue siendo mi gloria, es lo que más peso tengo, eso es lo que a mí me exalta, eso es lo que a mí me da honra, son sus virtudes, no las mías, está diciendo David, esto es lo más importante que tengo, no las cosas terrenales. Y el que levanta mi cabeza, dice. Recuerden, David estaba llorando, estaba descalzo, estaba cubierta su cabeza, estaba con la cabeza agachada. Es una postura de tristeza absoluta, es de dolor. Pero Dios es el que trae ese consuelo, el que restituye, el que restaura. El hecho de levantar la cabeza trata de eso, de restituir a alguien. David es lo que es porque Dios un día decidió escogerlo, aun cuando cuidaba ovejitas. Dios decidió exaltarlo, levantar su cabeza, darle un alto lugar, una promesa, aun cuando era insignificante a los ojos de todos, como ahora, que todos lo tratan como débil, como un perdedor, como un derrotado. Entonces David confiesa y se aferra a Dios. No importa lo que pase. Dios es mi gloria. Dios es lo más valioso que tengo. Eso no me lo va a sacar nadie. Salmo 28:7. El Señor es mi fuerza y mi escudo. Mi corazón en Él confía. De Él recibo ayuda. Mi corazón salta de alegría y con cánticos le daré gracias. Y es tremendo porque David lo está haciendo en realidad, porque lo que estamos leyendo nosotros es un salmo, es una canción ya que David escribió en ese mismo momento de angustia. Salmo 62:7. Dios es mi salvación y mi gloria, es la roca que me fortalece, mi refugio está en Dios. Salmo 27:6. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Dios. El salmista estaba confiado en el Señor. Él iba a levantar su cabeza. Él era su gloria. Él era su escudo protector en ese momento. Versículo 4. Con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su monte santo. Ahí David clama y yo por lo menos pienso, ¿no? Esto, ¿no? Que lo que clamó David, lo que oró David fue esto, ¿no? Entorpece el consejo de Aitofel, ¿no? Oró para que Aitofel sea confundido, ¿no? Él cuando se entera de su traición en el camino para que haga necio su consejo, y el Señor respondió de una manera providencial, ¿no? Ya vimos cómo era el plan de Aitofel y después Usai fue y lo trastornó todo, ¿no? Y vemos cómo en el camino Dios clama a Dios y dice esto mismo. Entonces Él responde de una manera que ni David sabía cómo iba a pasar, pero Él clamó y Dios respondió. Dios fue fiel, ¿no? El Señor está atento a la oración de los justos. Salmo 34:4. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Salmo 66:17. A Él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. 116:4. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo: oh Jehová, libra ahora mi alma. Salmos 4:1. Responde a mi clamor, Dios mío y defensor mío. Dame alivio cuando esté angustiado. Apiádate de mí y escucha mi oración. 4:3.
Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Cuando clamamos a Dios en circunstancias difíciles, ¿no? A pesar de parecer todo perdido, exponemos nuestra confianza en Dios. Que no importa el lugar, el tamaño ni la forma del conflicto. Dios escucha al bienaventurado. No nos paralicemos ante la grandeza de la aflicción, hermanos, sino clamemos como lo hizo David. A voz en cuello quiere decir eso, clamé, ¿no? Lo hizo a voz a cuello, a viva voz, expresando que él, aún con todo derrumbado a su alrededor, él confiaba en Dios. Y acá termino otra vez con la palabra Sela. Hay otra pausa, ¿no? Y algunas cosas, ¿no?, que podríamos tener en cuenta en este versículo, ¿no?, y que demuestra que David nuevamente conocía a Dios, ¿no? Tenía una teología sana de quién era Dios y cómo él obraba, ¿no? Podemos ver también la relación que él tenía con Dios, que no era pura liturgia ceremonial. Cuando David, por ejemplo, ve que los levitas sacaban el arca de la ciudad, le dijo que se regresen. Si él hallaba gracia en los ojos de Dios, él iba a volver y vería el arca y vería el tabernáculo. Ahora, el arca, como sabemos, ¿no?, representaba la presencia de Dios, el trono de Dios. El hecho de que David no esté en la ciudad donde está el arca, ¿no?, eso podía hacer pensar, ¿no?, a sus enemigos que suponía un alivio o una ventaja para ellos, ¿no? Claro, porque ellos también sabían que esto era así, que el arca representaba la presencia de Dios. Entonces David también ahí se maquina y empieza a decir, ¿no?, o sea, lo que piensan los enemigos, ya está, la presencia de Dios no va con David, está hundidísimo este tipo. No hay manera que sea librado, ya no le queda nada. Si bien el arca representa la presencia de Dios, el trono de Dios, esto no lo limita a Dios. Y David sabe eso. Salomón mismo dice que los cielos no lo pueden contener, cuanto menos la casa que hice para ti, y cuanto menos un arca de madera, estará diciendo David también. E incluso la respuesta, ni siquiera vemos, no viene del tabernáculo, ¿no?, sino de su monte santo. Claro, tal vez en esto del arca ya había tanta liturgia, tanto formalismo, que ya estaba medio supersticioso, ¿no? A pesar de que el arca tenía un valor, no se le quita el valor, es valiosa para el pueblo de Israel, ¿no? Pero David entendía que sí, esto representa, pero, o sea, Dios es omnipresente, Dios está en todos lados, Él me va a escuchar donde yo clame a Él. No importa el lugar donde esté, la situación. O sea, Jonás clamó adentro de una ballena o de un pez y fue escuchado, ¿no? David sabe lo que representa el arca, pero la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, no con los que meramente están dentro de un pueblo donde estaba el arca. David temía a Dios únicamente, alababa a Dios, amaba a Dios. Más allá de sus errores y defectos, acordémonos de esto, hermanos, estamos hablando del rey conforme al corazón de Dios. Él conocía a Dios. Él aún en sus aflicciones se demuestra su teología, lo que él pensaba de Dios, lo que él conocía de Dios y lo que él conocía de sí mismo, ¿no? Y podríamos ver un último ejemplo para terminar este punto, ¿no? Y vemos que no es el único que clamó en ese momento de aflicción o al único que se le manda a clamar. Pasaje conocidísimo en Jeremías 33, dice, clama a mí y yo te responderé, ¿no? Pero esto no se lo dijo cuando Jeremías estaba acostado en su cama, cómodo, o en un monte tomando sol. No, esto se lo dijo cuando estaba detenido en el patio de la Guardia Real. Entonces, ¿cómo es eso? Clama a mí, yo te responderé. Yo estoy preso, estoy acá por amor a ti, Señor, y bueno, clama a mí, yo te voy a responder. No importa el lugar, no importa la aflicción,
la prueba que estés pasando, clama a mí y yo te voy a responder. Y esto nuevamente nos anima a clamar al Señor, hermanos, este punto. Exponerle, sí, nuestra realidad al Señor, pero clamar con confianza como lo está haciendo David. A los gritos lo está haciendo David, porque él clama a viva voz, a voz en cuello, dice. Y también da la idea de literalmente hablar. No es que esté mal orar con la mente o para dentro de sí, pero literalmente quiere también hacer ese hincapié en hablar, en modular, ¿no? En que se vea en que se escuche el sonido de la voz, ¿no? El bienaventurado pone su confianza en Dios, confesando y clamando, pero también lo hace descansando. Expone su confianza en Dios descansando. El versículo 5 y 6 dice: yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Esta situación tenía todos los ingredientes para robar el sueño, a cualquiera. Te buscan para matarte, quieren debilitar tu fe, tu reino fue derrocado, estás triste, estás durmiendo en el piso, estás cansado, ¿no? En el camino recibiste un montón de insultos, te fueron molestando desde que saliste hasta que te fuiste a dormir. O sea, debe ser un lío bárbaro tu cabeza ahora, David. Debe haber un embrollo terrible. No podés dejar de maquinar en tu cabeza. O sea, pero David dice, duerme. O sea, ¿cómo puedes dormir así, David? O sea, pensaremos, tanta indiferencia en la situación tenés. No te importa nada lo que te está pasando. Pero no es negligencia, no es indiferencia, es confianza. Él no niega, no es indiferente al tamaño del problema, pero mira a Dios y reconoce su soberanía. Dios no va a perder el control, aún en el momento más vulnerable de alguien, que es cuando está durmiendo prácticamente. Él confía en que Dios lo sustenta. ¿No? Recién cantábamos que en cualquier situación Él me sostendrá. Bueno, David confiaba en esto. Era un bienaventurado y lo mostraba confiando en Dios. ¿Y cómo mostraba su confianza en Dios? Descansando. Él podía dormir. Esto es tremendo, o sea, es un principio que nos está enseñando que a veces parece tan sencillo, no decir, bueno, pero dormir, digo, o sea, ¿cómo que eso expresa mi confianza? Claro, eso expresa tu confianza en Dios también. No está hablando de la pereza, ¿no? Obviamente, de dormir 15 horas al día, pero vos apoyás tu cabeza y podés dormir tranquilo porque dejás todo en las manos de Dios. Sí se los ponés, sí, mis problemas son grandes, pero yo clamo a ti y sé que sos soberano, Señor, que nada de lo que está pasando se te escapa, inclusive nada de lo que está pasando va a ser, por así decirlo, intrínsecamente malo, sino eso inclusive me va a ayudar tal vez. Lo que me está pasando es lo mejor, porque vos sos soberano. Eso está diciendo David, y eso me hace descansar bien, porque además vos sos mi gloria. Todo alrededor puede estar mal, pero vos sos mi gloria y eso me hace descansar. Levíticos 26:6, y yo daré paz en la tierra y dormiréis. Yo daré paz, dice, y dormiréis, y no habrá quien os espante, y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Salmo 4:8, miren cómo termina. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Proverbios 23:24 dice, cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. ¿No? En el Salmo 121, bueno, todo el Salmo ese prácticamente, podemos ver, ¿no? Dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guarda de todo mal, Él guarda tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre.
El cuidado de Dios es constante, no se termina nunca, Él nunca descansa. Esto David lo sabía muy bien y eso es lo que lo permite apoyar su cabeza en esa tierra fea en la que estaba en ese momento, pero aún así poder descansar bien, porque Él no descansa en las circunstancias, Él descansa en Dios. Y hay ejemplos de personas en la Biblia que pueden verse en esto mismo, ¿no? Bueno, Jesús se queda dormido en la barca, ¿no? Cuando hay una tormenta terrible, ¿no? Y vos me estás diciendo, bueno, pero es Dios. Dios no va a tener miedo de su creación, no lo va a ahogar su propio mar. Claro, es verdad, pero bueno, aún así Él descansaba en su propia soberanía, ¿no? Pero descansaba. Pero bueno, vayamos a un ejemplo más humano. En Hechos 12, cuando Pedro está encarcelado entre dos guardias, él decía que estaba durmiendo, ¿no? Inclusive viene el ángel y no se despierta Pedro. Hace un resplandor terrible el ángel y sigue sin despertarse Pedro. O sea, estaba re profundamente dormido, ¿no? Tanto que el ángel ni con su presencia ni con su luz, o sea, tiene que ir a tocarlo. Pedro, levántate, ¿no? Y aún así él estaba medio sonámbulo parecía, porque pensaba que era una visión hasta que se fue el ángel y quedó afuera de la cárcel. O sea, la confianza que tenía Pedro en Dios. Ahí el pasaje no nos dice si Pedro pensaba que lo iban a librar o que lo iban a matar, pero te das cuenta de la confianza que tenía Pedro en el Señor, en su soberanía. Oh, si me liberan, gloria a Dios. Si me van a matar acá, gloria a Dios también. Es su soberanía, es perfecta, ¿no? El que expone su situación a Dios, el que lo confiesa y clama a Él en medio de la aflicción, es el que realmente puede descansar de esta manera. Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. Ven otra vez, la Biblia no avala el hecho de que escondamos nuestros problemas, ni a Dios ni aún entre hermanos, ¿no? Sino que sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Isaías 26, 3-4, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Cuando pensamos en nuestros problemas, cuando me quedo mirando fijo solamente en mi situación difícil, que es real, no puedo dormir. No se puede dormir. No estoy diciendo que todos los que no pueden dormir es porque están pensando cosas malas, son su problema. Hay muchos factores por los cuales no se puede dormir. Yo, por ejemplo, anoche no me podía dormir porque me tomé una pastilla que no me deja dormir, prácticamente. Es un medicamento que tengo que tomar, no porque no confíe en Dios. Y así muchas cosas, ¿no? Pero en este punto, ¿no? No puedes dormir cuando te centrás en tus problemas únicamente, cuando no los dejas de mirar. Pero cuando pienso en Dios, puedo descansar tranquilo, porque reconozco la soberanía de Dios. Me encomiendo del todo a Dios, aún esas dificultades. Descanso en su voluntad. Descanso en su voluntad. Inclusive, de hecho, estoy seguro que los que no podían dormir eran los enemigos de David. Porque Proverbios 4:16 dice, porque no duermen ellos si no han hecho el mal, y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno. ¿No? O sea, David estaba tranquilamente, plácidamente dormido, ¿no? Pero no solo que él podía descansar tranquilo, porque no se termina ahí el versículo, la frase, ¿no? La oración. Yo me acosté y dormí, sí, pero me desperté. Me desperté porque Jehová me sustentaba. Yo sí me podía haber ido a dormir tranquilo y me mataban de noche, si estaba rodeado, pensaba David. Pero Jehová lo sustentaba y se despertó. Bueno, ahí tienen otra señal. Ustedes dicen que en Dios no va a haber salvación. Miren lo tranquilo que yo dormí esta noche y
Ni se enteraron ustedes dónde estaba. Ni se enteraron que yo dormí. Tal vez ustedes pensaron que no pude dormir por la preocupación. No, mi confianza está en Dios. Y inclusive, miren por qué confío en Dios. Porque me pude despertar, dice. No temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. El Salmo 46:2 dice, por tanto no temeremos. ¿Y cuál es la situación más extrema que dice acá el salmista? Aunque la tierra tiembla, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, no temeremos. Recién cantábamos también, ¿no? El Salmo 27. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Proverbios 3:23. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. El Salmo 118, 10 al 13. Todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon y me asediaron, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me empujaste con violencia para que yo cayese, pero me ayudó Jehová. Dice el salmista, ¿no? Él tenía la confianza plena en que Dios lo estaba ayudando. Él no tenía que temer a nadie, ¿no? Porque si realmente estaba temiendo a Dios, si estamos temiendo a Dios, no vamos a temer a otra cosa. Esto es así. Miren ahí el ejemplo, ¿no? de Eliseo, cuando está con su siervo y los quieren venir a atacar todo el tiempo, ¿no? Y parece como que no, alguien debe estar infiltrado y porque nuestros ejércitos son detenidos, ¿no? Son destruidos. Hasta que uno le dice, no, pasa que hay un profeta ahí de Dios. Bueno, vayan con todo el ejército y mátenlo y ya está. No. Entonces el siervo de Eliseo le dice, mirá, nos están rodeando, nos rodearon, pero nos van a hacer bolsa, no salimos de esta. Entonces Eliseo, ¿qué hace? Ora, pero no por él, ora para que Dios le abra los ojos a su siervo, ¿no? Y entonces, ¿qué ve el siervo ahí? Ve todas las huestes de Dios que hacía que parecieran chiquitas los ejércitos humanos. Esa protección. David no necesitaba tener esa visión, ¿no? David sabía que Dios era su protector. David sabía que podía confiar en el Señor. Es el escudo alrededor de él. O sea, no hay manera que Dios no lo pueda defender, ¿no? Si no estamos descansando plácidamente, si tememos a las aflicciones más que a Dios, si no estamos clamando en medio de la prueba, si no estamos confesando que Dios es mi escudo, que Él es el que me restituye, el que levanta mi cabeza, tal vez podríamos hacernos esta pregunta. ¿Es Dios mi gloria? ¿Es lo más valioso que tengo? ¿Demuestro que es lo más importante, sea cual sea mi situación? Hermano, ¿qué te está quitando el sueño? ¿A qué le estás temiendo más que a Dios? ¿Qué es lo que te afana? ¿Qué es lo que te aflige? ¿Cuál es esa aflicción real que tenés? Y que no se critica que tengas esa aflicción, ¿no? Porque que hay situaciones muy difíciles que uno no sabría cómo sobrellevarlas. Pero ¿a qué le estás temiendo más que a Dios? ¿Al futuro? ¿A lo que pueda pasar? ¿A lo que te puedan hacer? ¿A lo que pueda hacer una persona con vos o en contra de vos? Si nuestro temor sería solo hacia Dios, entonces lo único que nos importaría, aún en tiempos de angustia, sería estar haciendo lo que Dios quiere que hagamos en el lugar y situación en el que Él nos permite vivir, hermanos. Confía en Dios, confía en su soberanía, descansa en que su voluntad es perfecta, confía en que lo que Dios hace es perfecto, aún en tu tiempo de aflicción, hermano, aún en tu tiempo de aflicción. Y vos decís, Johnny, pero vos no estás pasando lo que yo estoy pasando. Es fácil leer un salmo y decirlo. Bueno, tu problema no es conmigo. Yo te estoy diciendo lo que David está diciendo.
sea, ¿la estás pasando tan mal como David? Si no querés remitirte a este ejemplo, bueno, Gabriel recién dio un ejemplo de un hombre tremendo, un misionero, Adoniram Judson. O sea, cuando vos te ves en tu aflicción, yo te invito a esto, ¿no? Lee la biografía de Adoniram Judson, rodeado de muerte el tipo. Más de 7 hijos se le murieron 4 esposas. Todos los que él quería, todos sus amigos, todos sus colegas en el ministerio se morían. Él casi es muerto ahí en Birmania. O sea, vos te pones a pensar las enfermedades que padeció en el tiempo que las padeció. Y aún así, por amor a Dios y porque él confiaba en que lo que estaba haciendo era la voluntad de Dios, él siguió adelante. Perdió amigos en el viaje inclusive, ¿no? Entonces vos te pones a pensar en la vida de Adoniram y decís, no la estoy pasando tan mal, me parece. No minimicemos nuestro problema, pero confiemos en Dios, hermano. Confiemos en Dios. ¿Qué te saca el sueño? Exponelo, expresalo. No lo guardes. Pero sí te animo, ¿no? Poné tu confianza en Dios. Es difícil la situación, es difícil. Pero descansa en Dios, descansa en Dios. Y por último vamos a ver ahí en el punto 3, vamos a ir rapidito, si se puede, que el bienaventurado, como lidia en las situaciones difíciles, bueno, expone su petición y la intención de su petición. Dice, levántate Jehová, sálvame Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste, la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Selah. Lo primero que va a decir es levántate, ¿no? Así como los enemigos se levantaron contra David, ¿no? Así como mis enemigos se levantaron contra mí y me decían que vos, Señor, no me ibas a salvar, ahora, Señor, levantate vos de esa misma manera. Señor, contra ellos y salvale. Mostrales a estos impíos que en Dios sí hay salvación. Esa misma palabra que se usa en el versículo 7 y en el 1 es la misma, levantarse en contra de alguien para ir por su vida. David le está diciendo esto a Dios. O sea, andá y destruílo, Señor, levantate. Obviamente, pareciera gramaticalmente que le está dando una orden, ¿no?, al Señor. Nadie le ordena nada al Señor y Dios no obedece a ningún ser humano. Pero el hecho de que lo diga así es porque él tenía la confianza, primeramente. Pero segundo, porque él no aguanta más lo que están diciendo de Dios. Señor, esta gente está diciendo que en vos no hay salvación. Señor, levántate ahora, hacé algo, demostrá tu poder, restaurá tu honra a través de estas personas. Destruílas y salvame, pero por amor a tu nombre, Señor. Te pido eso, Señor. Sálvame, Dios mío, dice. Y dice, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. ¿No? En el Salmo 68:1 dice, levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que la aborrecen. El 44:23, despierta, Señor, ¿por qué duermes? Levántate, no nos rechaces para siempre. David quería que Dios se levantara y que haga algo por su nombre. Él lo quiere hacer por su nombre, no por David mismo, sino por el nombre del Señor. Señor, se metieron con mi fe, pero como mi fe está basada en tus promesas, se metieron con vos, Señor. Hacé algo, mostrá ahora que vos sí salvás, Señor. Demostrarle a esta situación, a estas personas, a este conflicto, que vos salvás, que vos levantás mi cabeza. Y que te vas a levantar y vas a destruir al que está en contra tuyo. Dice, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, y los dientes de los perversos quebrantaste.
Ahí el Salmo 22, 21 dice, ¿no? Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. 57, 4 dice, mi vida está entre leones, estoy acechado entre hijos de hombres que vomitan llamas, sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. 58, 6, perdón. Oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas, quiebra, oh Jehová, las muelas de los leoncillos. Él sabe que un animal, una fiera salvaje, la más salvaje, que haya un león, un tigre, un lobo, un oso, sin dientes y sin garras, es puro ruido. Te va a querer morder, te va a querer manotear, pero no te va a hacer nada. Y David mismo está diciendo, levántate Jehová, sálvame, porque tú ya heriste a todos mis enemigos en la mejilla, y los dientes de los perversos quebrantaste. Y a su vez también es significativo, ¿no? Porque ellos con qué es lo que más le molestó a David, que ellos con su boca empiecen a decir cosas. Bueno, David está pidiendo que haga algo en su boca ahora, sacarle los dientes, golpearles la mejilla, ¿no? Y claro, o sea, esto no parece muy cristiano, ¿no? Pedirle a alguien que le baje los dientes a alguien o que le pegue en la mejilla, ¿no? De hecho, el Señor mismo dice, si te pegan, poné la otra mejilla. Claro, nosotros tenemos que poner la otra mejilla, pero sabiendo que Dios se va a vengar. O sea, nosotros no tenemos que hacer justicia por mano propia, ¿no? Pero sabemos que Dios va a castigar y Él sí les va a dar en la mejilla, ¿no? Va a destrozar sus dientes, los va a salvar. Y termina diciendo, ¿no? La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Salmo 3, versículo 2. No hay para él salvación en Dios. Salmo 3, versículo 8. La salvación es de Jehová. No me importa lo que ustedes digan, la salvación es de Jehová. Ustedes me quieren hacer dudar, pero la salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Claro, como decíamos, no, estos enemigos de David, las circunstancias que estaban pasando, no tenían en cuenta quién era Dios, la fidelidad de Dios a sus promesas. Y David acá, este es el punto central, ¿no? De lo que David quiere decir. La salvación es de Dios, no de mi palacio, no de mi reino, no inclusive en las cosas que hasta legítimamente podría confiar. La salvación es de Dios. Ahora, ¿por qué la salvación es de Dios? ¿Por qué está diciendo esto David? Porque esa es su confianza. Porque a él le fueron hechas promesas. El Salmo 2, que habla de el reino del ungido de Jehová, esa promesa se le fue hecha a David, que de su descendencia iba a salir el rey más grande de todos. Entonces David, mientras está caminando en el desierto, mientras se está acostando, mientras gente lo insulta, mientras su hijo está haciendo barbaridades, ¿no? Él dice, no importa todo lo que estoy pasando, no importa, el Señor me hizo una promesa. Van a querer tambalear mi fe, pero en el Señor hay salvación, y la salvación va a venir de Cristo, y a mí se me prometió que ese rey iba a salir de mi descendencia. El Señor no me va a destruir no por lo que yo soy, no por lo que yo sea, no porque sean mejores que otros, sino porque el Señor así lo decidió, en su soberana gracia. La salvación es de Dios. Es muy significativo que David termine de esta manera. El Señor es el que va a salvar. Dios es el que origina, el que imparte y el que aplica la salvación. Dios lo quiso salvar y lo salvó. Dios es el que le hizo las promesas a David. Salmo 37, 39. La salvación de los justos viene del Señor. Él es su fortaleza en tiempos de angustia. No. Es terrible pensar cómo la salvación era la fuente de confianza en David. O sea, el Señor hace promesas y sus promesas son fieles porque el Señor es fiel. Él prometió salvación, bueno, la va a cumplir.
y la va a cumplir a través de mí, porque así lo prometió, no porque yo me merezca algo, no porque yo sea mejor o peor que otro. Él lo va a prometer, Él va a traer salvación. La salvación es de Jehová. Eso es lo que ustedes no están teniendo en cuenta. Ustedes detractores míos, ustedes mis adversarios, que me están queriendo hacer dudar de mi fe. La salvación es de Jehová. Eso les está diciendo David. Dice, sobre tu pueblo sea tu bendición, Selah. Ahí podemos ver también, ¿no?, que David ya no está pensando en lo que a él le pasa, no está pensando en sí mismo. Ya lo hace plural, por así decirlo, ¿no? Sobre tu pueblo sea tu bendición. Claro, porque David entiende que esta aflicción que él está pasando, todo lo que está pasando en realidad, que lo afecta tal vez más directamente a él, no lo afecta únicamente a él, afecta al pueblo de Dios también. Entonces él quiere que traiga al Señor salvación y que traiga bendición a su pueblo a través de restituir a David. Porque él también sabe, ¿no?, que el rey es puesto por Dios. Nadie se levanta por rey si Dios no lo pone. Inclusive en ese tiempo ir en contra del rey era ir en contra del ungido del Señor. Y eso iba a afectar al pueblo. Entonces David está clamando por su pueblo, del cual él también es parte. Él se incluye, ¿no? O sea, tu bendición sea sobre tu pueblo, Señor. Sálvame, Señor, pero así en esa salvación mostrarle también a tu pueblo, ¿no? Y no porque en sí el pueblo sea el centro del propósito, ¿no?, sino que no destruyas, no dejes que tu pueblo sea confundido para que los demás se sigan burlando. Restituíme para que tu pueblo sea restituido y tu nombre sea honrado. Algo parecido podemos ver en la vida de Moisés, ¿no? Cuando Moisés intercede por el pueblo y le dice al Señor, no los destruyas, Señor, porque van a decir que los sacaste pero no los pudiste llevar hasta donde los tenías que llevar. Van a decir, mirá, los hizo morir en el desierto. No, salvalos por amor a tu nombre, ¿no? Y todo lo que está haciendo David acá es por amor al nombre de Dios. Esto no se trata de confiar en Dios en nuestras aflicciones para que nos saque de la aflicción y podamos vivir mejor. No, es para demostrar la gloria de Dios. Es para que un día digamos, el Señor levantó mi cabeza, el Señor fue mi gloria. Al Señor yo clamé y el Señor me respondió, ¿no? Entonces, hermanos, este es un pasaje tremendo que nos deja David en este salmo, ¿no? Y todo lo que estaba sufriendo, ¿no? Y es muy trascendente, ¿no?, lo que estamos escuchando. Porque como decía al principio, la vida cristiana va a tener sus conflictos, sus problemas. No va a ser todo color de rosa. Pero puede haber gozo. ¿Y por qué puede haber gozo? Porque confiamos en Dios, porque confiamos en su soberanía. Inclusive el Salmo 2 al final dice, bienaventurados todos los que en Él confían. Los que confían en Él tienen esa marca de que son bienaventurados. No los que no están pasando ninguna aflicción, sino los que están confiando en Él. El principio que entendemos acá también es que las aflicciones van a venir de cualquier manera, de cualquier tipo. Pero los que confían en Dios pueden descansar en Dios. Hay que descansar en el Señor, ¿no? ¿Cómo estamos demostrando esa confianza en Dios? ¿No? ¿Estás exponiendo tu situación al Señor? ¿Estás exponiendo tu confianza en Dios, clamando, confesando y aún descansando en el Señor? ¿Estás exponiendo tu petición a Dios y la intención de tu petición? ¿La intención por la cual clamas a Dios es legítima o es egoísta? ¿O no estás pensando en que Dios es tu gloria, es lo más importante? Terminamos acá y vamos a orar. Padre amado que estás en el cielo, gracias por este día, Señor. Qué tremendo lo que acabamos de escuchar, Padre. Señor, muchas veces como
como creyentes, Señor, somos extremistas con los conflictos. Tendemos a victimizarnos, Señor, a opacarnos, a achicarnos, Señor. O por el otro lado tenemos la tendencia también, Señor, a minimizarlos, a ningunearlos, Señor, a decir, bueno, ya va a pasar, Señor. Pero nos enseña el equilibrio que hay que tener, Señor, en confesar, Señor, lo que estamos experimentando, pero no dejar de mirarte a ti, Padre, no dejar de mirarte a ti. Y todo, Señor, lo que tú hagas en ese momento difícil, en esa situación, Señor, extrema, entender, Señor, que tú tienes que salir glorificado a través de nuestras vidas, Padre. No tiene que haber aún una intención egoísta solo de pasar el mal trago, Señor, sino, Señor, de sea cual sea la situación, gloriarnos solamente en ti, Señor, y demostrarlo glorificando tu nombre, Padre. Señor, si hay algo en lo que tenemos que arrepentirnos, te pido, Señor, que nos concedas arrepentimiento, Padre. Que no seamos oidores, Señor, solamente, sino que realmente, Señor, podamos estar listos, Señor, para, aún en el momento de dolor, Señor, arrepentirnos, Señor. Arrepentirnos de todo lo que tengamos que arrepentirnos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén.